So, ayun po mga amigo, meron tayo tatanong kay Chamame na ito madalas kong nababasa na Chamame, no? Habla la verdad, sí o no? Tú hacer drama, ¿ah? Tú hacer solo esto drama o esto la verdad? Magandang hapon po sa inyo mga amigo. Kumusta po kayo? Grabe si Kuya Belgin, no? Guwapong guwapo. Grabe, laki ng pinagbago ng mukha mo bukat ng lalagay ng ano, no? Ng baking soda, no? Oh, talagang na-emphasize yung ano mo, yung kinis ng mukha mo, no? Pag pinagpapatuloy mo ba ang paglalagay ng lemon? Ha? Magsalita. Oo. Mati ka naman, oh. Hola, Filipino, todos Filipino. Buenas tardes. Dos Filipinos. Dos Filipinos, buenas tardes. Dos Filipinos está. Estoy aquí en la cocina de Chamame. Ajá. Como dos Filipinos está la Pinoy en Equatorial Guinea. Dos Filipinos, estoy en la en Equatorial Guinea. Pinoy en Equatorial Guinea. Pinoy en Equatorial Guinea. Colaboración. Colaboración con Kuya amigo Raul. Noel. Ayan. So ayun pa mga amigo, ngayong araw po ay meron tayong naisip na content para kay Tia Celsa. At ito ay oo hindi, true or false. Natatawa ko. Iniisip ko never have I ever o hindi na lang. Mas maganda oo hindi na lang. Yun po mga amigo, may mga question po ako na tinanong para kay Tia Celsa na matagal na natin gustong itanong sa kanya at gusto nating malaman. So ngayong araw po ay tatanungin natin si Tia Celsa kung ano ang kanyang masasabi sa mga itatanong natin. So napaka ano po nito, matinding tanong po mga amigo, talagang hindi lang sa matindihan. Personal na tanong na ito mga amigo. Hindi. Basta maganda mga katanungan ito at alam ko gusto niyo pong malaman ang masasagutin ni Tia Celsa. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo se llama esto, palda? ¿Cómo se llama? Frejona. Pregona. Ang sexy ni Beverly, oh. Pregona daw ang sa kanyang suot. Milagrosa, buenas tardes. Buenas tardes. Marami nagtatanong kay Milagrosa kung nasaan na. ¿Dónde estaba? ¿Por qué tú no viniste aquí cada día para comer? Ya estaba enferma. ¿Enferma? ¿Qué enferma? ¿Enferma? ¿Qué clase enferma? Paludismo. ¿Qué? Paludismo. Paludismo. Ahora bien. Sin enferma. Ang dami nagtatanong kay Milagrosa kung nasaan na. Nagkaroon daw po siya ng sakit. Yun ang sabi ni Ate Milagrosa na napakaganda. Buenas tardes. ¡Ay! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal, guapita? Muy bien, que bien, que bien. Así. Contenta. Contenta porque voy a comer ahora mismo. Oh, kakain tayo after nito. Mira tu, como Pilipina, ¿no? Yo ahora como filipina, no guineana ahora. Ahora como filipina. Solo tú tienes esta clase de ropas, ¿no? No hay nadie que lo quiera aquí. Solo Tia Celsa. ¿Qué mami? Hindi. 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 Magsasabi ako Masasabi ako ng totoo. ng totoo. Walang kasinungalingan. Walang kasinungalingan. Totoong totoo. Totoo. Makinig po kayo, Makiling po kayo. mga kabayan ko. Bangan kabayan ko. Mahal ko po kayo. Mahal po kayo. Get out! Get out! Oh, di ba? Ang haling matuto ni Tia Celsa. Yan na, magtanong na tayo mga amigo. Ang daming alam solo to hablar sí o no. Sí o no, ¿no? Esto la verdad, ha? Mucha gente va a saber esto, ha? Chamame, ha? Una preguntar. ¿Tú mentir conmigo? No. ¿Tú mentir conmigo? No. Hindi raw siya nagsinungaling sa akin. Vale. Preguntar dos.
Cuando nosotros hacer video, ¿no? ¿Todo la verdad o mentir? ¿Tú mentir o no? La verdad. La verdad. Todo nosotros video, la verdad. Ujú. Mira, la verdad, ¿sí o no? Sí, la verdad. Sí, la verdad. Esto, hablar con tu corazón, ¿ha? Sí. Ajá. Esto, en serio, ¿ha? ¿Tú enfadar conmigo antes y ahora? ¿Enfadar? ¿Enfadar? No, cuando yo enfadar, hablar. Cuando tú Cuando yo enfadar, hablar, terminar. hablar, terminar. Pero no enfadar. No. Ajá. Oye, chamame, mi observasyon, tú quieres Lorena, pero tú tienes amor con Lorena, pero Sandra, poquito. ¿Sí o no? No, ¿Por qué? todo igual. Todo igual. Sí, pero diferente costumbre. Diferente costumbre, pero tú tienes amor Todos. igual. Todos tus Sí, niños. igual, amor igual, pero ellos diferente costumbre. Ajá. Sí, un poco costumbre diferente. Por eso cuando otra persona hace mal para ellos, yo enfadar. Ajá. Yo problema para ellos. Todo igual. Sí. Chamame, ¿tú enfadar cuando yo no venir tu casa? ¿Sí o no? No, porque yo sé que tú mucho trabajo. Por la mañana, mediodía, mucho trabajo, por eso yo no enfadar. Yo saber que tú mucho trabajo. Okay. Chamame, ¿tú enfadar cuando yo no lamar esto día? No, yo no, yo preocupada. Yo no enfadar, Ajá. pero yo preocupada. ¿Por qué? No enfadar. No enfadar. So, esto, preguntar, chamame, esto difícil, ¿ha? Cuando tú tienes amor con papá de Elvis y Sophie, ahora, ¿tú tienes amor con estos dos? Mi corazón ha terminado. Ajá. No hay. No hay. Solo hola, hola. Hola. Ajá. Antes papá de Sofía no hablar conmigo. Ajá. Solo hola. Pero todo solo hola, hola. Hola. Y está. Ya está. Ajá. Ejemplo, chamame. Cuando papá de Sophie, papá de Batcha o de Gracia y Juan cambiar su costumbre. Después, estos dos chicos quieren volver contigo. No puede. ¿Tú no aceptar? Cambiar de costumbre. Aunque cambié de costumbre, yo no quiero, porque ahora mi corazón para Dios. Ok. No puede más. No más. Ajá. Antes chamame, tú habla con amigo, ¿no? Esto es la verdad. Cuando tú venir mi país, hasta tú morir, tú no volver. Sí. Mira aquí, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque primero, ahí lejos. Ujú. Segundo, tú sufrir mucho para mi familia aquí, para todos mis niños, para todo. Ajá. Ahora yo ir ahí un día volver, no. Ahí ahora como mi país también. Ajá. Uno sabe dónde nacer, no sabe dónde morir. Ok. Así. Chamame, yo preguntar, ¿tú enfadar con goza aquí? ¿Enfadar con? Todo con goza. Chisme. Sí, ¿Tú enfadar? sí. Yo enfadar, pero Esta persona, yo he dicho a persona, ¿tú enfadar con goza aquí o no? yo no enfadar. Yo no enfadar. Yo dejar ellos hacer con cosas porque ellos no cabeza. Yo dejar así. Pero cuando hacer chisme cada día, ¿tú no enfadar? Solo voy a pasar. Solo pasar. Solo voy a pasar. Dejar. Dejar. Eso tú no pensar. So, ayun po mga amigo, meron tayo tatanong kay Chamame na ito madalas kong nababasa at madalas na maraming nagsasabi tungkol kay Chamame. At ito ang gusto nating malaman tungkol sa kanya. Chamame, no? Habla la verdad, sí o no? Cuando nosotros hacer video como esto, ¿tú hacer solo esto drama o esto la verdad? Esto, la verdad, Ajá. porque yo africana, cuando hacemos video, la verdad, porque para mí, nosotros africanos, cuando dar pequeñitas cosas, así, contenta, Contenta? sí, mi corazón bien, alegre, bien, Ajá. fuerte, todos los niños contentos, yo mismo contento.
así. Así. Chamame, cuando nosotros hacer video, gente ha dicho, ¿por qué tú bailar, cantar, así? ¿Esto drama o no? No drama, así mi instinto, así mi corazón, así mi vida. Porque me gusta, así mi corazón, mi cuerpo, así siempre, así. Bailar, bailar. Aunque en casa por la mañanita, cuando yo barrer, cantar, bailar, todo así, así mi vida, así. Así mi vida, barriendo, bailando, así mi vida, con video o sin video, así. Igual. Así igual. Sí. Chamame, esta es la verdad, ha. Tú vas a... cuando tú ir a mi país, tú quieres cambiar tu costumbre cuando tú vivir en mi país, ¿sí o no? No, no voy a cambiar mi costumbre. Yo puedo cambiar la comida, la ropa, así. Pero mi costumbre de bailar no me importa cómo, dónde, cualquier sitio yo quiero bailar, yo bailo porque mi cuerpo así me gusta. Así, yo africana, me gusta bailar así. Así. So ayun po mga amigo, yan po ang kasagutan ni Chamame sa ating true or false, sí o no. At nasagot na po ang lahat ng inyong mga katanungan dahil alam ko po na marami sa inyo ang nag-aabang sa ganitong klaseng tanong at maraming nagsasabi kay Tia Celsa at isa sa hindi ko talagang nagustuhan na sinabi ng isang nag-comment sa atin nung nasa Pilipinas si Chamame na bakit may pagka-OA si Chamame sa kanyang pagsasayaw, sa kanyang pagganda, kung nasaan man po siya. And then may pagka-OA nung nag-grocery kami, humiga po siya at nagdadrama dahil po sa ginagawa ng video at hindi ito makatotohanan, mga ganun po. Yun po ay kung kayo po ay nandito sa Equatorial Guinea ay ma-experience nyo po na ito po ang normal na buhay ng mga Afrikano na kung saan ang totoong ipinakikita nila ay realidad, kung paano po sila namumuhay at kung ano yung kaugalian nila. Sabi nga ni Chamame, hindi niya pwede itong baguhin. Maaaring mabago ang kanyang taste sa pagkain, magustuhan ng mga Filipino food, pero yung paano siya namumuhay sa araw-araw, kung gaano siya kasaya at yon ini-express niya po. So ang akin po ay respeto po sa bawat tao at walang pwedeng makapagpabago sa ating ugali. Naniniwala po ako na yung mga pangit na ugali natin, ang Lord lang po makapagpapabago sa atin. Dahil hindi tayo pwedeng baguhin ng ibang tao. Hindi natin pwedeng diktahan ng ibang tao na baguhin ang ugali. Ang magpapabago po ng ugali natin ay yung pagkakaroon po ng takot natin sa Diyos, na yung mga pagkakamali natin ay ating maiiwasan kung tayo ay may takot sa ating Diyos. Yun lamang po mga amigo ang ating video at igalang, irespeto natin ang bawat isa at masaya po na nakakakita tayo ng mga Afrikano na ganito kasasaya. Siyempre, masayang-masaya si Raul dahil na kilala natin ang pamilya ni Tia Celsa. Salamat po mga amigo. Adios, sa manana. Ciao! Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.